Justo José de Urquiza, el vencedor de Caseros, es visto de distinta manera, por supuesto, por las distintas corrientes historiográficas. Para el mitrismo es el gran libertador, el hombre que puso fin al ciclo del despotismo rosista. Para los revisionistas rosistas, todo lo contrario, es un traidor a Rosas, un hombre que era hombre de Rosas y que se pasa al enemigo. Algunos de ellos llegan a sostener que fue comprado por el Brasil. La corriente federal provinciana trata de dar una explicación más allá de los personajes, buscando las bases sociales que produjeron este fenómeno y los conflictos económicos que le dieron origen. En realidad, desde años antes, la provincia de Entre Ríos venía creciendo, se había producido un intenso proceso de melinización. Urquiza había importado ovejas, era en ese momento un poderoso estanciero, tenía el apoyo de los estancieros y el apoyo de los peones, era un caudillo provincial y querían exportar, vender al exterior, pero Rosas le cortaba los ríos, la salida por los ríos, por los puertos litorales, y obligaba a vender, llevar los animales por tierra y vender por Buenos Aires. Esto significaba ya un disenso bastante grave, al cual se sumaba el hecho de que Rosas se negaba a dictar la Constitución y por lo tanto a distribuir las rentas de la aduana. Esta circunstancia se fue agravando y finalmente se produjo el pronunciamiento de Urquiza, quien, para enfrentar a Rosas, recibe la alianza de los emigrados unitarios, entre ellos Sarmiento y Mitre, y también del Imperio del Brasil. El Imperio del Brasil, que tenía mucho interés en dominar Uruguay y le molestaba mucho la política de Rosas, que también a través de Oribe estaba sitiando a las fuerzas opositoras y pretendía volver a reconstruir el virreinato con la banda oriental. El triunfo se produce, Rosas se exila e inmediatamente se inician las disensiones dentro de lo que se había conformado como el Ejército Grande, triunfante en ese momento. Urquiza entra en Buenos Aires con la cinta federal, punzó, dice en un discurso que esta revolución no es de los unitarios, no es de aquellos que han traicionado al país apoyando al extranjero, que esta revolución es una revolución federal. Sarmiento disiente totalmente y a los 20 días de Caseros, Sarmiento se va a Chile, donde escribe una carta de Yungay rompiendo con Urquiza y manifestando que Urquiza es otro déspota igual que Rosas. Urquiza, por su parte, para consolidar el apoyo de todo el interior, convoca a los gobernadores a San Nicolás de los Arroyos, donde se da el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, por el cual se lo designa a Urquiza como director provisorio de la Confederación y se convoca a dictar una constitución en Santa Fe poco tiempo después. Este acuerdo debe ser convalidado por las distintas legislaturas y cuando es planteado en Buenos Aires es rechazado. La figura que emerge en ese momento allí es Bartolomé Mitre. Son las llamadas sesiones de junio que tienen conmocionada toda la ciudad de Buenos Aires, donde los hombres de Urquiza, como Vicente Fidel López y su padre, el autor del himno, defienden el acuerdo, mientras Mitre se convierte en el principal denunciante del acuerdo, diciendo que lo convierte a Urquiza en un nuevo tirano. La situación de tensión es tal que esto lleva poco tiempo después, cuando Urquiza se retira a Santa Fe para formar parte, inaugurar la Convención Constituyente, al golpe del 11 de septiembre de 1852. 11 de septiembre que es recordado por la Plaza 11, que generalmente la gran cantidad de gente que pasa por la Plaza 11 no sabe que la clase dominante festejó, dándole el nombre de la plaza, al triunfo logrado en ese momento, donde ellos se insurreccionan contra la Confederación y se produce la unión de viejos rosistas como Lorenzo Torres con viejos unitarios como Valentín Alsina. Eso se llamó el abrazo del Coliseo e implicó que Buenos Aires se segregaba del resto de la Confederación. A partir de allí prácticamente hay dos países y hay un peligro de que esto sea definitivo, porque el país que es la provincia de Buenos Aires se ha quedado con el puerto, se ha quedado con la aduana,
se ha quedado con la vinculación con el exterior. Mientras que el otro país hubiera quedado encerrado, tiene su base en Paraná, lo designa a Urquiza como jefe de la Confederación, y transcurren varios años entre una disidencia permanente entre Buenos Aires y la Confederación Urquicista. Disidencia que no es solo ideológica, sino que es también a través de las armas. Se producen por aquí hechos terribles como la matanza de Villa Mayor, donde los ejércitos porteños derrotan a un grupo de 115 hombres que respondían a Urquiza y fusilan a la casi totalidad, quedando creo que 10 sobrevivientes. Desde Europa, Alberdi toma una posición distinta a la de Mitre y Sarmiento. Alberdi se le plantea muchas cosas y va a ser el gran asesor de Urquiza. Y Urquiza va a tener el apoyo de José Hernández, de Olegario Andrade, de Tomás Guido, de Nicolás Calvo, de figuras importantes. Mientras que en Buenos Aires, Mitre, en un artículo de La Nación, plantea la posibilidad de constituir de manera definitiva la República del Río de la Plata. Es decir, segregar a Buenos Aires como un país distinto, como ocurrió en el caso del Alto Perú, por ejemplo, país que tiene acceso a través de sus puertos a la vinculación con la economía mundial y que le cierra el paso a los países del interior. Esta situación se torna cada vez más difícil de enfrentamiento hasta que en determinado momento los liberales amigos de Sarmiento asesinan al caudillo sanjuanino Nazario Benavides. Este hecho provoca la intervención del ejército de Urquiza, del ejército nacional, reprimiendo el hecho a través de lanza seca de Juan Sá, y se va a la lucha. Se enfrentan los dos que eran casi países casi independientes, podríamos decir. Se produce la batalla de Cepeda, las fuerzas urquicistas derrotan a Mitre y no se animan a llevar hasta sus últimas consecuencias este triunfo, es decir, no entran en Buenos Aires, sino que se acantonan en San José de Flores, no nacionalizan la aduana y llegan a un acuerdo para que Buenos Aires se reincorpore a la Confederación, pero le dan derecho a Buenos Aires a considerar algunos ajustes a la Constitución que en 1853 se había sancionado en Santa Fe. La gente de Buenos Aires recurre a varias artimañas y al poco tiempo nuevamente ya se produce otro enfrentamiento con motivo también de otro asesinato terrible de el gobernador Virasoro, que es asesinado por un golpe de comando de sectores liberales también en San Juan, que eso colma la paciencia de los urquicistas. Se produce un nuevo enfrentamiento y este enfrentamiento es la batalla de Pavón. Batalla curiosa que se produce en 1861. Curiosa digo porque la caballería entrerriana había derrotado a la caballería mitrista y la situación de las infanterías era más o menos pareja. Urquiza podría ganar la batalla y de repente manda retirada y se va al tranco a su provincia, dejando el triunfo en manos de Mitre. Algunos han pretendido explicar esto con teorías conspirativas, como que ambos pertenecían a la masonería y entonces Mitre en un grado superior. Son explicaciones un tanto infantiles a mi juicio, la misma que sostiene que Bolívar y San Martín también pertenecían a la masonería y Bolívar tenía un grado superior, por eso quedó Bolívar y no San Martín. Yo creo que el asunto es más profundo, son las limitaciones, las vacilaciones de la gente del litoral, que por un lado coincide con los estancieros del litoral, coinciden con los de Buenos Aires en la exportación y la búsqueda del mercado mundial, quieren desarrollar su ganadería de vacunos y de ovinos y vender al exterior, no les interesa la suerte de los países interiores. Urquiza vacila ante una cosa u otra. Si se define derrotando totalmente a las fuerzas mitristas, tiene que llegar a un acuerdo con todo el interior y posiblemente hacer una política económica hacia adentro, de desarrollo industrial, de crecimiento de los recursos naturales, de darle importancia a los reclamos de provincias que están muy perjudicadas por la importación de artículos manufacturados en Europa. Entre una cosa y otra, prefiere conciliar con Mitre
dejarle el campo de Pavón, recluirse en Entre Ríos a condición de que no se lo moleste en su provincia y convertirse, como se ha dicho, de caudillo más bien en empresario que hace grandes negocios como los 30.000 caballos que vende durante la Guerra del Paraguay y que se construye ese enorme y suntuoso Palacio San José. Entra Urquiza en un letargo que sorprende a sus propios hombres como López Jordán, Evaristo Carriego y otros que le reclaman enfrentar al mitrismo. Mitre queda entonces en posición como para consagrarse presidente en 1862 y va a iniciar la política que es la política de la oligarquía porteña. Es decir, lo que había ocurrido en la revolución del 11 de septiembre había sido lo que llamamos el abrazo del Coliseo, había sido un acuerdo entre comerciantes, importadores y exportadores de Buenos Aires y grandes estancieros de la provincia de Buenos Aires. Ese bloque de clases es lo que comúnmente se llama oligarquía, que no era todavía una oligarquía de todo el país, porque faltaban incorporarse luego los grandes estancieros del sur o los grandes estancieros de Cuyo o los grandes dueños de ingenios del norte. Pero era así una oligarquía que ya tenía un proyecto que se expresa directamente en que Mitre llega al gobierno en 1862 y en el año 63 se empiezan las concesiones a las empresas ferroviarias inglesas, 64-65, concesiona el ferrocarril del sur, el ferrocarril del litoral, el ferrocarril de Rosario Córdoba, en forma de abanico hacia el puerto de Buenos Aires. El ferrocarril es una construcción típicamente colonial, dirigidas a llevar la riqueza de materias primas, por ahora cueros y carnes y más tarde cereales, al puerto de Buenos Aires para ser llevada por la flota mercante inglesa y ser consumida en Inglaterra y de vuelta a traer artículos manufacturados. En realidad era lo que David Ricardo, un economista inglés, había llamado la división internacional del trabajo. Un país se convierte en una granja y otro país en un taller. Así que se convierte en una granja cuando crece la población, no tiene dónde ubicarla porque el campo no ocupa mucha gente. Basta que se quieran las vacas y los toros para que se reproduzcan. Mientras que el país que tiene industrias puede dar ubicación al crecimiento demográfico. Durante ese gobierno de Mitre también se instalan el Banco de Londres y América del Sur, el Banco de Londres y Brasil, varios bancos ingleses con capitales muy escasos que inmediatamente empiezan a funcionar con los depósitos de los comerciantes nativos, como ocurre generalmente con los bancos, después compañías de seguros, después con el tiempo vendrán los frigoríficos, que en este caso serán anglo-norteamericanos. Es decir, se echan las bases de lo que sería la Argentina semicolonial, que después ha sido mistificada como la gran Argentina de nuestros mayores. En realidad era una gran Argentina para pocos, era una gran Argentina para esa oligarquía de la Pampa Húmeda, que tenía un privilegio excepcional, que era la notable fertilidad de la tierra, el clima templado, la cercanía del puerto, y le permitía producir a costos bajísimos con relación a los precios internacionales. Fenómeno que todavía a través del tiempo y después de muchas décadas se manifiesta cuando se habla de retenciones al agro, por ejemplo, que serían injustificadas si no hubiera ese privilegio que se llama renta agraria diferencial. El mitrismo entonces va convirtiendo a la Argentina en una economía complementaria de la economía inglesa, pero al mismo tiempo para esto tiene que llevar a cabo una gran represión. Cuando se dice que el Mitre es el organizador de la Argentina, el organizador de la República, se pasa por alto que de 1862 a 1864 la represión es terrible en todo el interior. Los ejércitos mitristas arrasan con todos los gobernadores que no les son adictos. Según Felipe Varela, hay cerca de 50.000 muertos. Nicasio Oroño, por ejemplo, habla de 5.400. No se sabe exactamente, no había estadísticas en ese tiempo, pero sí que la represión fue terrible. Y hay documentos de José Hernández o de Olegario Andrade donde hablan de la dictadura de Mitre, de la represión terrible que la oligarquía porteña ejerce sobre todo el interior para consolidar su poder, donde únicamente Mitre tiene apoyo en Santiago del Estero, en unos caudillos muy especiales que eran los Taboada. En general todas las provincias le estaban en contra,
y en todas ellas se impone la paz de los cementerios. Es decir, como ocurre generalmente cuando se aplican planes económicos en perjuicio del pueblo, estos planes económicos están ligados a una gran represión, porque los sectores populares se resisten a medidas como las que practica Mitre, que son una libre importación total. En 1862, durante el gobierno de Mitre y el gobierno de Sarmiento, la importación es mucho mayor que la exportación, y esto se resuelve únicamente con endeudamiento. Además, se negocia con la Baring Brothers, que había el viejo empréstito que le habían otorgado a Rivadavia. El país alcanza ya a una cifra de 5 millones de libras esterlinas de deuda. Y por otra parte, la oligarquía mitrista que se consolida, que va a tener su diario, La Nación, que va a tener a Mitre como el padre de la historia, que va a tener a Norberto de la Riestra, que era prácticamente un hombre formado por los ingleses al servicio de esta política, como asesor financiero, del cual Mitre dirá después que es uno de los talentos financieros de la época. Pero había otra cuestión también por resolver, que era el problema del Paraguay. La represión llevada a cabo por el mitrismo en el interior del noroeste argentino especialmente, utiliza como jefes a varios hombres que vienen de la banda oriental, como Venancio Flores, por ejemplo, como Sandes, Rivas y otros. Cuando se termina la represión en esa represión del interior, que es violentísima y del cual el símbolo es el asesinato degüello de Ángel Vicente Peñalosa, del cual Sarmiento dice que mejor que haya sido así, y lo felicito y me alegro por la forma, es decir, por el degüello, porque así las chumas se aquietarán totalmente. Producido este fenómeno, Venancio Flores pide una contraprestación, es decir, que Mitre lo apoye en su desplazamiento al Partido Blanco, que está en el Uruguay en el poder. Entonces se produce un fenómeno donde los brasileños, de acuerdo con Mitre, van a iniciar una política dirigida a terminar con la influencia del Partido Blanco uruguayo. El ejército brasileño baja hasta Paysandú, el comandante Tamandaré bombardea la ciudad de Paysandú y prácticamente la banda oriental es derrotada en su fracción artiguista, diríamos. Es en ese momento cuando Solano López, que es el presidente del Paraguay, se da cuenta de que si el noroeste argentino ya ha sido tomado por el mitrismo y ahora también la banda oriental ha sido tomada por la entente entre el mitrismo y Brasil, él va a ser la próxima víctima. Se da cuenta de que tiene que tomar alguna medida para resistir este embate, y es cuando le pide permiso a Mitre para ayudar a los blancos uruguayos. Mitre se lo niega, Solano López pasa igual con sus ejércitos y queda ahí declarada la guerra. En realidad el acuerdo de la Triple Alianza se había realizado anteriormente y con presencia del embajador Thornton de Gran Bretaña. Entonces en ese momento es cuando se inicia la guerra, con una ofensiva de Solano López que dura muy poco tiempo, porque a pesar del apoyo que tiene en Corrientes es derrotado, y después se inicia una larga lucha de 5 años, donde los grandes ejércitos argentinos, brasileños, uruguayos van avanzando, destruyendo, matando gente, y Solano López en una retirada permanente hasta su propia muerte en Cerro Corá en marzo de 1870. Las provincias del noroeste argentino tenían gran simpatía por el fenómeno que se estaba dando en Paraguay, e incluso los sectores de la campaña oriental, los sectores del mundo rural de la banda oriental, también veían con gran satisfacción el fenómeno que estaban desarrollando Carlos Antonio López y su hijo Francisco Solano López, que era lo que hoy llamaríamos una política económica de crecimiento hacia adentro, o de desconexión. Es decir, replegado el Paraguay por las distintas circunstancias históricas, ya de 1811, en el cual Francia hace un repliegue y después queda desvinculado de las importaciones por el cierre de los ríos, empieza un fenómeno importantísimo que es
distribuir tierras, hacer campos de la patria, evitar latifundios, echar las bases de fundiciones de hierro en Yiricuy, que sorprendentemente Argentina intentará sumisa en la última fase del segundo gobierno de Perón en 1954, y después la primera colada de acero será el gobierno de Frondizi. Los paraguayos tienen ferrocarriles y tienen telégrafos antes que la Argentina. Tienen una educación notable donde no solo cubren los gastos de textos de lectura, sino también de alimentación de los estudiantes y viajes a Europa para informarse de las últimas tecnologías, con la condición de volver y hacerla servir al Paraguay. Y este Paraguay es el país más desarrollado de América Latina en ese momento. Había que terminar con el Paraguay porque ese modelo era totalmente contrario al modelo libre importador de División Internacional del Trabajo que se quería aplicar en toda Hispanoamérica, especialmente por parte de Inglaterra, que quería colocar sus excedentes industriales y además proveerse, tanto en América Latina como en África, de algodón, de lanas, de té de Ceilán, por ejemplo, y de toda una serie de materias primas. Y se produce entonces la Guerra de la Triple Alianza, que empieza en 1865 y termina en 1870. Esta guerra dura 5 años y es considerada en los libros de textos escolares como un enfrentamiento entre Paraguay, por un lado, y por otro lado, la Triple Alianza de Argentina, Uruguay y el Imperio de Brasil. Juan Bautista Alberdi